RTP. Siendo 9 horas con 14 minutos y ya nos acompaña el doctor Mauro Andino. Tiene un Goku espectacular atrás de su cuadro. Bienvenido a la mañana por RTP. Al lado de Thomas Piketty. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo cordial para ustedes y por supuesto para toda la audiencia. Las órdenes. Estimado Mauro, la coyuntura es complicada. Quisiera empezar preguntándole por un tema que pues teníamos pensado discutirlo aquí en la mesa, pero ya que usted es amigo de esta casa, se lo pongo rápido antes de entrar al tema del movimiento Reto. La situación con Colombia. Hay declaraciones del presidente Petro que son, para variar, confusas. Hay prensa colombiana que habla de bombardeos que vienen desde enero y no solamente de uno. Está el New York Times que encuentra una bomba que a algunos les extraña que esté oxidada. Estos periodistas han dicho que han hablado con la comunidad del otro lado de Santa Rosa, provincia de Sucumbíos, que esta bomba cayó el 3 de marzo, que por eso está en ese estado de oxidación, y que fue el 3 de marzo el día en que Ecuador, con apoyo norteamericano, atacó un campamento de la FARC de nuestro lado de la frontera. La situación no es exactamente clara, pero agrava, sin duda alguna, nuestra relación con el vecino del norte. ¿Para dónde va esto? Es un asunto gravísimo, César, porque si ya teníamos una relación deteriorada con el vecino país, me parece que esto va a radicalizar aún más las posiciones de ambos países. Creo que este tema tiene que resolverse por la vía diplomática. La mejor herramienta para poder enfrentar este conflicto es la política, y de alguna manera esto me recuerda a lo que sucedió en su momento entre el expresidente Uribe y el expresidente Correa, solo que ahora a la inversa. De alguna manera creo que tiene ciertos matices similares, y creo que esto tendrá que resolverse en los foros, en los organismos internacionales, para poder enfrentar argumentos de lado y lado, pero sobre todo, insisto, que se pueda resolver a través de la vía diplomática. Ya la guerra arancelaria está costando ingentes recursos económicos a exportadores e importadores. Esto puede desembocar también en el mediano y largo plazo en pérdidas de empleos, en pérdidas de recursos económicos, y me parece que el Ecuador no está para sufrir mayores afectaciones a las que ya venimos sufriendo con los problemas internos que tenemos en el Ecuador. Ojalá la política pueda resolver esto. No quisiera ni siquiera imaginarme que el peor de los escenarios pudiera llevarse a cabo, que sería un enfrentamiento militar. Creo que eso no es algo que nadie desee, e insisto, ojalá la política sea la herramienta que se utilice para poder resolver este tema. Muy bien, 9 horas con 17 minutos. Ya yendo al tema que nos convoca para este último segmento, la ruptura dentro del movimiento Reto. Llevan ya algunos meses peleándose ahí adentro, directivas provinciales que dicen, desde la directiva nacional que dice Raúl Chávez, han sido compradas o manipuladas por el gobierno para tratar de sacarlo a él y llevar al movimiento en otra dirección. Pero el movimiento Reto nunca fue precisamente una organización estructurada e ideológica, ha tenido cambios de nombre, estuvo con el señor Eduardo Sánchez, ahora parece que se ha movido más plenamente al entorno de Aquiles Álvarez. A lo mejor es la voluntad de los miembros del partido realmente, o movimiento todavía, buscar otra dirección. ¿Realmente hay evidencia de una manipulación? César, yo pude participar de esa convención porque me invitaron a que sea parte de la misma, y yo puedo testificar lo que sucedió ese día. Existió la participación de más de 70 miembros aproximadamente en la convención, lo cual rebasaba el quórum reglamentario que exigía el régimen orgánico del movimiento Reto. Y esta convención, más allá de pequeñas tensiones con un grupo reducido, verdad es que existió, de militantes o de directivos provinciales del movimiento Reto, la mayoría de participantes decidieron ratificar a la presidencia liderada por el asambleísta Raúl Chávez y elegir a los siguientes directivos que conformaban la estructura organizativa de Reto. Un segundo elemento que a mí me parece importante, una vez que ya se ha ratificado la legitimidad de este proceso, y que, dicho sea de paso, tuvo el acompañamiento, la vigilancia
de los delegados del Consejo Nacional Electoral de prácticamente la gran mayoría de provincias donde se eligieron las directivas y el acompañamiento del CNE para elegir la directiva nacional. Un segundo elemento que a mí me parece importante ponerlo sobre la mesa. Creo que sí existe un afán por parte del gobierno nacional de operar a través de determinados actores políticos para interferir en las decisiones internas de esta organización. Me refiero a Reto. Ahí hay un actor político que es el que ha salido a hacer declaraciones. Me refiero al director ejecutivo de Conajupare, que era miembro de Reto y que en su momento incluso era opositor al presidente de la República, Daniel Noboa. Él tenía una cuenta de TikTok con miles de seguidores en los que hacía contenidos criticando, cuestionando en su momento incluso la reelección del presidente Daniel Noboa y respaldando en su momento la alianza de Reto con la Revolución Ciudadana. Oh sorpresa, luego de que le eligen como director ejecutivo de Conajupare, él se aleja de la línea partidista de Reto y asume esta posición de contradictor en contra de Raúl Chávez. Él, por supuesto, tiene legitimidad también como miembro de la organización para exteriorizar sus criterios y ser disidente, digamos, de la mayoría, pero eso tampoco valida para que él pretenda boicotear o deslegitimar a toda la convención nacional. Y un tercer elemento que me parece es importante también decirlo, creo que hay un deterioro de la democracia en el país y creo que lo que estamos presenciando con la suspensión de organizaciones políticas, con la interferencia a nivel interno de otros movimientos políticos, con la proscripción de actores políticos, como en su momento pasó con Jan Topic en el Ecuador, no le hace nada bien al sistema político ecuatoriano, que de por sí históricamente no ha tenido una vida institucional consolidada fuerte y que hoy más que nunca se está socavando y se erosiona, porque me parece que de cara a las elecciones seccionales del próximo año, el hecho de que no existan el número suficiente de actores políticos en la competencia electoral hace presumir que lo que el oficialismo quisiera es competir contra 3 o 4 organizaciones políticas marginales y simular una especie de elección en la que no participen todos y el pueblo ecuatoriano no tenga cómo ejercer su derecho al voto entre una pluralidad de partidos. Doctor Andino, en este punto quisiera preguntarle, a propósito del hecho que se dio durante la convención, ¿cuáles son sus expectativas, el contingente que ven a nivel de Consejo Nacional Electoral o de Tribunal Contencioso Electoral, digamos, en las próximas semanas y meses? Probablemente pues esta facción disidente inicia acciones y a su vez, ¿qué mecanismos tiene el partido pues para lidiar con estas disidencias y si es que amerita un proceso disciplinario alrededor de los hechos que ocurrieron? Empiezo por lo último. Sobre si amerita o no un proceso disciplinario, eso está en manos del Comité de Ética y Disciplina de la organización política. Yo no podría ahí pronunciarme, mal haría al respecto. Sobre el otro asunto, si es que esto llega al Tribunal Contencioso Electoral y si es que se presenta algún tipo de recurso en contra de la convención, el denunciante, la única persona que ha salido a hacer medios de comunicación, que es el señor David López, él ha anunciado que hará esto, está en su derecho, puede hacerlo, pero otra cosa muy distinta es que el Código de la Democracia y que los reglamentos electorales vigentes expedidos por el Consejo Nacional Electoral le den la razón. Presentar el recurso, él puede hacerlo, pero yo creo que jurídicamente, en estricto derecho, a él no le asiste ninguna evidencia como para poder sostener que la Convención Nacional ha violado los procedimientos del régimen orgánico, la Constitución o el propio Código de la Democracia. Yo espero que el Tribunal Contencioso Electoral actúe de conformidad a la normativa vigente, más allá de que no existe confianza. Todo el país ha sido testigo de la forma en que actúa el Tribunal Contencioso Electoral. Insisto, en su momento le dejaron fuera a Jan Topic para que no sea candidato a la presidencia de la República. Hoy se ha suspendido a un movimiento político como la Revolución Ciudadana con un auto de admisión, lo cual jurídicamente los abogados sabemos que es una barbaridad y dicta una medida provisional que no existe en el Código de la Democracia, a pedido de un oficio del fiscal, sin que exista sentencia condenatoria en firme sobre esa causa. Y ahora que se pretendiera permitir que otros actores se tomen por asalto el movimiento político Reto, sinceramente creo que dejaría un precedente funesto
en contra de la democracia del país. Y en eso me quiero detener un momento, doctor. Generalmente hemos visto decisiones fuertes del contencioso electoral en este periodo de blindaje, digámoslo así, en periodos electorales. Sin embargo, todavía no estamos formalmente en el periodo electoral. ¿Cuál es la instancia o la institución llamada de una u otra manera a regular estas decisiones cuando no tiene el blindaje constitucional? Solo una precisión ahí. Ya el CNE declaró periodo electoral hace un tiempo atrás, vale decirlo. Y fíjese usted que lo que usted también manifiesta es cierto al mismo tiempo. Este blindaje que lamentablemente otorga el Código de la Democracia, que yo creo que algún momento tendría que ser reformado por la Asamblea Nacional, porque es inaudito que una vez que se declara el periodo electoral, prácticamente sean intocables y se vuelvan sumos sacerdotes de la democracia y del sistema político ecuatoriano, tanto los consejeros del CNE como los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, porque existe en el catálogo de infracciones una disposición que señala que será una conducta antijurídica el hecho de que alguien interfiera o que obstruye el proceso electoral. Y claro, es tan ambigua esa norma que capaz que si alguien quiere, por ejemplo, denunciar a uno de los mismos jueces del Tribunal Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, ante el propio organismo, capaz de ese juez argumentaría que se está obstruyendo su trabajo. O si es que alguien quiere denunciar a un consejero del Consejo Nacional Electoral, capaz de argumenta lo mismo. Y me parece que este blindaje es excesivo. Y de esto se han aprovechado para prácticamente hacer lo que les viene en gana. Agreguemos un elemento adicional. Este problema institucional del CNE y del contencioso electoral también es el resultado de la inacción del Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido incapaz de llevar adelante el concurso público de oposición y méritos para renovar ambos organismos que están prorrogados en sus funciones y que fueron designados, escúchese bien, en el año 2018 a través del Consejo de Participación Transitoria de aquella época. Es decir, que ya van a cumplir 8 años en funciones, lo cual a todas luces es inaudito y esto debería corregirse. Doctor Andino, ¿cómo está? María Fernanda Perrone, única pregunta luego de sus explicaciones. ¿Por qué lo invitaron a esta convención? Me invitaron a participar, sí, ¿por qué? A ser parte del movimiento Reto. Okay. No me he afiliado, pero estoy ahí participando, colaborando incluso en temas de formación, de organización del movimiento ¿Candidatura político Reto. quizás? Yo siempre... No, María Fernanda, no he pensado en eso estos momentos, tampoco es que lo estoy descartando, pero no es algo que se me ha cruzado. No, está en su derecho. Está en su derecho. Sí, pero no es algo que se me ha cruzado a mí por la cabeza, le soy muy honesto. Lo que sí debo decir es que soy una persona, un ser humano que defiende causas. Siempre lo he dicho, desde el centro hacia la izquierda, tengo una posición progresista a nivel político. Creo que hay que defender causas por encima de los partidos políticos y por encima de las personas. Creo que hay que defender los derechos de la gente y eso me parece que es algo elemental. Estimado Mauro, Quito ha tenido algunas elecciones bien fragmentadas últimamente. Usted como hombre, como se define del centro de las izquierdas, progresista, ¿preferiría que haya un solo candidato de unidad? ¿Apoyaría una reelección de Pavel Muñoz con ese fin o creería más conveniente de que vaya cada movimiento con su propuesta y que gane el mejor? No me gustaría hablar de nombres en particular, César, pero sí decir lo otro que usted plantea. Creo que es fundamental en el momento histórico que vive el país que tanto el movimiento Reto como las otras organizaciones políticas del centro hacia la izquierda, me refiero al Partido Socialista, Pachacuti, las estructuras organizativas de la propia Revolución Ciudadana, que hoy se quedan sin partido político, que puedan conversar y puedan dialogar para poder construir un gran frente de unidad. En eso sí coincido. Y creo que si es que uno puede ser un puente y puede ser un eje articulador para sentarnos a dialogar, para poder conversar, para poder conformar un gran frente de unidad, creo que eso es importantísimo. Yo creo que a estas alturas del partido, negar ya no solo los rasgos, sino los comportamientos y las características autoritarias del presidente Daniel Noboa, el control que ejerce sobre los árbitros electorales y sobre todos los
miembros y representantes de las distintas funciones del Estado, es una ingenuidad. Creo que a todas luces los hechos hablan por sí solos. Y creo que para enfrentar el proceso electoral de las seccionales es fundamental no fragmentar el voto. Al menos esa es mi posición a título personal. Y creo que hay que propiciar ese espacio de unidad y de convergencia. Incluso voy a decir algo. Creo que es importantísimo que actores políticos de la derecha, que tengan una perspectiva democrática, que sean liberales de verdad, liberales que efectivamente respeten el Estado constitucional de derechos y de justicia, que respeten la división de poderes, que respeten también que la democracia no solo es un ejercicio formal de acercarse a votar cada 4 años, sino entender que la democracia también implica que la gente tenga alimento en su estómago, que tenga medicinas para sanar sus enfermedades, que no salga con miedo a la calle porque le aterroriza el hecho de que alguien le pueda secuestrar o que le pueda matar. Es decir, que se garantice derechos económicos y sociales. Si es que existen sectores de centro derecha que comprenden aquello y que sobre todo saben que hay que enfrentar este régimen autoritario, creo que es fundamental generar un gran proceso de convergencia, porque hoy lo que más debería unirnos son estos principios y valores fundamentales de respetar el sistema democrático en el país. Doctor Andino, gracias por haber estado con nosotros. Una buena mañana. Muchas gracias a ustedes, siempre a las órdenes. Abrazo enorme. Fuerte abrazo. RTP